Pásale el micrófono. Ok, muchas gracias a Eduardo, a las autoridades también presentes acá de la universidad por esta jornada, a los estudiantes también y profesores. No conocía Temuco, había venido hace mucho tiempo, así que estoy agradecido por la oportunidad de venir y ver un poco más la ciudad, aunque sea en poco tiempo. Bueno, voy a comenzar rápidamente sobre mi presentación, que es justamente sobre tres autores muy relevantes del siglo XIX latinoamericano e iberoamericano en general, y que tiene que ver con una investigación en curso en relación a una polémica periodística, pero también una polémica cultural, intelectual y política muy relevante dentro del siglo XIX, y que justamente la prensa va a ser el lugar de articulación de esa polémica. Estos autores, o como yo lo pienso, estas figuras se enmarcan dentro del proceso del siglo XIX de la emancipación mental, ¿no? O sea, vino la independencia política, por un lado, a principios del siglo XIX, pero la gran mayoría de los autores, desde México hasta Chile y Argentina, se daban cuenta que faltaba la emancipación mental, la descolonización, para utilizarlo en términos más contemporáneos. Bello, por ejemplo, hablaba de independencia de pensamiento, Francisco Bilbao de la emancipación intelectual, y Gabino Barreda, mexicano, de la emancipación mental, y que eso lo teorizó muy bien Leopoldo Sea a mitad del siglo XX, ¿no? En ese marco es la polémica que les quiero presentar hoy día. Primero hablarle un poco de estas figuras, ¿no? ¿Quiénes son estas figuras y qué importancia tienen? Francisco Bilbao, que es el chileno más conocido, ¿no? Que participó en la Sociedad de la Igualdad, de una familia liberal, participó en la Sociedad Literaria de 1842, que dirigió Las Tarrias, donde participó también la mayoría de la intelectualidad chilena joven de la época, ¿no? O sea, aglutinó también a los hermanos Mata, a Munátegui, a los hijos de Bello, etc. Y en este primer momento ya Francisco Bilbao, bastante joven, comienza su carrera de polémica, ¿no? Él es considerado, la historiografía política, intelectual, muchas veces lo cataloga como un liberal radical, ¿no? En estas clasificaciones que a veces son un poco difíciles, porque está fuera del marco del liberalismo, pero en los estudios más recientes se considera que más que un liberal radical es un socialista romántico o un republicano, ¿no es cierto?, popular, que es la línea que trato de trabajar yo. La primera polémica importante literaria en la que participó Bilbao, literaria en el sentido también del siglo XIX, ¿no? de todo tipo de producción escritural en la época, fue con Sociabilidad Chilena, que era justamente un texto por un lado, hispanista, pero también muy duro con la Iglesia Católica y con la tradición católica que había en Chile, y también de la tradición hispana, lo que le valió un fuerte ataque de la Iglesia, ¿no? Un juicio de imprenta que en la prensa es muy interesante lo que sucedía hasta la década del 60-70 en el siglo XIX, que a uno le podían instalar un juicio de imprenta y eso era básicamente censura y podía haber cárcel, ¿no? La expansión de la prensa en el siglo XIX va a tener un rol fundamental para la construcción de una opinión pública más pluralista, cuando justamente los liberales principalmente encabecen la lucha por la libertad de imprenta, que era que se acabaran los juicios de imprenta. O sea, ahora ustedes, la mayoría estudia periodismo o son periodistas, no existe un juicio de imprenta, no puede haber un juicio por injurias, por calumnias, pero no un juicio de imprenta, porque un texto como el de Bilbao, Sociabilidad Chilena del 44, consideraban que perjudicaba a un sector de la sociedad y que además era un texto blasfemo, ¿no? La Iglesia Católica lo excomulga,
etcétera, etcétera, y le pagan una fianza y hay muchos textos y testimonios de la época como Bilbao se defiende del juicio, como es sacado en anda por la juventud de la época, etcétera, y tiene su primer exilio en Francia, ¿no? En París, donde va a estudiar y va a entablar relaciones con Michelet, ¿no? Jules Michelet, un gran historiador francés, ¿no? del ala más liberal, que participó también en las revoluciones del 48 en Francia, de Lamennais, que era un social cristiano, un ex sacerdote, y Quinet, ¿no? que también era del ala liberal más radical francesa, y todos antimonárquicos, pro república y de ideales democráticos, que no era lo más común en Francia en la época dentro de los intelectuales, ¿no? Eran intelectuales más marginales en relación al poder. Otra cosa interesante es que de la vuelta de esa experiencia en Francia, en lo que hablaba Eduardo recién, forma la Sociedad de la Igualdad, que derivada del Club de la Reforma, que había empezado a trabajar Santiago Arcos, y junto a Santiago Arcos y Francisco Bilbao, los hermanos Mata, los hermanos Munátegui, algunos hijos de Bello, Benjamín Vicuña Maquena, Isidoro Errázuriz, etcétera, Domingo Santa María, participan de esta Sociedad de la Igualdad, que tiene una visión mucho más radical con respecto a la democracia. Y más que radical en un sentido popular de la democracia, ¿no? O sea, extender el sufragio, que en ese momento era, si no me equivoco, en Chile, ser mayor de 21 años, hombre por supuesto, ser letrado, o sea, no ser analfabeto y tener alguna propiedad. Y eso era así en América Latina hasta muy entrado el siglo XIX. Eso quería decir que la gran mayoría de la población no participaba de las votaciones, o sea, con esas restricciones. ¿Para qué decir las mujeres, los que no sabían leer y escribir, que era el 80 o 90% de la población, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso era una de las cosas que promovía la Sociedad de la Igualdad a partir de un movimiento también republicano popular, ¿no? Y ahí hay que pensar, y eso es lo que me interesa con esta polémica de la que le voy a hablar, que el republicanismo en esa época no es lo que el republicanismo ahora, ¿no? Y ahí la historia conceptual hace su trabajo de la resemantización de esos conceptos, ¿no? Ser republicano en ese momento era ser también antimonárquico, pero sobre todo democrático, ¿no? Y de una democracia en expansión, porque también una democracia restringida, ¿no? Este movimiento de la Sociedad de la Igualdad, que está mal la fecha ahí, me acabo de dar cuenta, algún error puse, que de 1850 a 1851, ¿no? Es al revés, porque termina en el motín de Urriola, va a terminar, ¿no es cierto?, en ese motín de Urriola, en la guerra civil, y va a incorporar a los artesanos de Santiago y de varias regiones. Va a tener sede también en La Serena muy fuerte, en los Andes, etcétera, en Concepción. Y los artesanos van a participar y van a tener dos órganos de la prensa, y esto es el origen de la prensa también popular en Chile, si no me equivoco, que es El Amigo del Pueblo y La Barra, ¿no? El Amigo del Pueblo censurado, La Barra va a ser la continuidad, y donde van a también participar Francisco Bilbao, Santiago Arcos como los principales articulistas, Vicuña Maquena tiene una visión de la Sociedad de la Igualdad que no es el historiador que más escribió en el 19 sobre la Sociedad de la Igualdad, pero no era el miembro más activo de la Sociedad de la Igualdad por un lado, y muchas de las cosas de Vicuña Maquena son una visión un poquito forzada, ¿no? Un poquito antojadiza. También otra cosa interesante de la Sociedad de la Igualdad, de esa incorporación de los sectores populares, va a ser que se dan cuenta del rol que tiene que jugar la prensa, ¿no? En formar una opinión pública plural, pero sobre todo una opinión pública democrática en esa conceptualización de extender ciertos derechos civiles. De hecho, se trataban como ciudadanos dentro de la Sociedad de la Igualdad. Eso deriva en el motín de Urriola, hubo
hartos muertos entre medio, el exilio, el segundo exilio de Francisco Bilbao, del cual no retornará más. Vicuña Maquena también se va al exilio. Casi todos pueden volver del exilio, excepto Bilbao y su familia, que Bilbao va a morir en Argentina, no lo dejan ingresar porque hay una, ¿cómo se llama? Una amnistía, pero Bilbao estaba pidiendo también la amnistía de su hermano, etcétera, etcétera, porque eran el sector más radical. Aquí va a viajar por Perú, Ecuador, Francia y Argentina, y en todos esos lugares va a participar en la prensa. O sea, porque lo otro, por lo menos como yo estudié el siglo XIX, es que estos intelectuales escribían muchos libros, son importantes por las obras no publicadas, pero en realidad la prensa va a ser el mecanismo de difusión del pensamiento y el mecanismo que va a articular los debates y que va a ser muy importante en relación a eso, ¿no? O sea, es en la prensa donde se producen los debates políticos y culturales más importantes del siglo XIX, no son en los libros, ¿no? El libro era un objeto más caro, menos accesible, y la prensa va a ser el lugar también de la inmediatez, pero también del debate duro. Y Bilbao va a participar en la prensa de Perú, va a escribir en El Comercio de Perú, que era un diario más bien liberal, va a escribir también en Ecuador, va a escribir en Bélgica, en Francia y en Argentina, donde va a tener un rol también principal. De la etapa de Buenos Aires, es una etapa de una mirada más latinoamericana, ¿no? O sea, hay que agregar que Bilbao en el 1856 desde París va a introducir el concepto de América Latina, y que ese mismo año lo va a reproducir paralelamente José María Torres Caicedo en un poema, La Unión Latinoamericana, un largo poema. Bilbao lo hizo un par de meses antes en una conferencia que hay en París, y ahí se introduce el concepto de América Latina, ¿no? Que es muy importante, y lo latinoamericano también, que después lo va a dejar de usar con la invasión, y que eso lo voy a hablar como un contexto, con la invasión de Napoleón III a México. Va a dejar de utilizar el concepto de América Latina porque remitía mucho al panlatinismo francés, que es la visión imperialista de Francia, subordinar a todas las naciones latinas, incluyendo España, Portugal e Italia en Europa, y a las naciones hispanoamericanas acá en América, ¿no? Va a entrar en la masonería, que es un elemento importante para algunas hipótesis que tengo en relación a esta polémica que les voy a mencionar. Y va a dirigir una serie de periódicos, uno de los más importantes es la revista El Nuevo Mundo, que edita durante un año él en el 57, pero además va a estar a cargo del Orden, que es el periódico de Urquiza, ¿no? Que era el presidente de Argentina. Argentina está dividida entre las provincias, donde dirige Urquiza desde Buenos Aires, y Buenos Aires va a estar en ese periodo dividido. Y los antiguos amigos y camaradas y profesores, Bilbao fue alumno de Sarmiento, van a estar del lado federal, ¿no? Y Bilbao va a estar del lado de la Unión, ¿no? Que era el lado que se consideraba más conservador, entre comillas, ¿no? Y también en el Nacional Argentino en el 59, va a participar en La Tribuna, El Pueblo de Buenos Aires, El Grito Paraguayo, que era una prensa combativa de resistencia a los gobiernos paraguayos de Solorzano, creo, no recuerdo, Solorzano, de su padre y su hijo, estuvieron como 30 o 40 años en Paraguay, y era de los paraguayos que estaban radicados en Buenos Aires, exiliados. Y va a tener una serie de polémicas con Sarmiento, con Mitre, con Alberdi, que Alberdi también había estado en Chile, lo mismo que Mitre, ¿no? Eran conocidos de Bilbao. Otro punto que quiero poner acá y enfatizar a partir de Bilbao es que la mirada nacional, la construcción nacional que nosotros tenemos sobre el siglo XIX, cada vez está un poquito más, no desactualizada, pero más en entredicho, porque las grandes figuras que articularon las naciones no eran figuras que uno pueda pensar como ahora de un Estado nacional
tan mecánicos, sino que se desplazaban constantemente, ¿no? Y la circulación de las ideas políticas, de las ideas culturales y literarias se daban a través de la prensa, no necesariamente como, por ejemplo, Concha, como decía Eduardo, no viajó nunca, pero la prensa le suministró la capacidad de viajar intelectualmente y conocer también ideas relativamente innovadoras, ¿no? Porque también uno tiene visión así como acá, que acá las noticias llegaban 10 años después, no, había, sobre todo de los 40 en adelante, a través de Buenos Aires, de Perú, de México, los puertos más importantes, incluso Valparaíso, la llegada de noticias no inmediatas como ahora, pero un par de meses, ¿no? Y de las actualidades literarias también, y a partir de los viajes, por ejemplo, Bilbao, Vicuña Maquena, después más adelante José Toribio Medina, Barros Arana, van a ir actualizando las bibliotecas nacionales, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa mirada así como el romanticismo tardío, el realismo tardío, el naturalismo tardío que se suele tener a veces para analizar las tendencias o corrientes literarias en el siglo XIX latinoamericano, tienen menos sentido porque en realidad estamos pensando como que hay un original y una copia, y eso estudiando el siglo se desmiente constantemente. Otra de las cosas que me interesa destacar antes de entrar a la polémica es la cuestión indígena, que para Bilbao y Ramírez, que es el otro autor mexicano que voy a revisar, va a ser fundamental, ¿no? O sea, Bilbao va a ser uno de los pocos autores del siglo XIX latinoamericano, no va a ser el único, pero que va a reivindicar la imagen del indio americano, y digo indio americano porque va a haber una cuestión jurídica también, ¿no? Que eso se nos pasa a la dimensión jurídica en el siglo XIX del indio e indígena, ¿no? Esa dimensión jurídica la voy a explicar brevemente. Es que los sectores liberales de la élite querían que los indígenas fueran ciudadanos porque el indio remitía jurídicamente a las leyes de India, y las leyes de India tenían una serie de garantías, ¿no? Que el Estado Nacional quería eliminar, ¿no? Entonces, si bien la categoría indígena antropológicamente es mucho más justa, pero en términos jurídicos para la época, en el debate jurídico, también era eliminar las prerrogativas que tenían las diferentes comunidades, ¿no? Y ahí hay una tensión bastante fuerte. Muchos de los textos del inicio de la independencia van a ver al indio, pero en una visión idealizada, ¿no? Romantizada, como dirían actualmente algunos. Por ejemplo, Bernardo Monteagudo tiene un texto, Diálogo entre Atahualpa y Fernando VII, La Camila o la Patriota Sudamericana, Fray Camilo Enrique, que es una obra de teatro situada como en la Amazonía peruana, ¿no? De unos indígenas que vivían como unos ilustrados griegos, una cosa así. La proclama a los araucanos, que O'Higgins invita a los araucanos a sumarse a la independencia, ¿no? Porque estaban muchos en contra, y las cartas pehuenches de Juan Egaña que hablan de ese indígena, ¿no? Que critica a la sociedad, pero que también tiene una mirada bien ilustrada. Bueno, Bilbao va a tomar distancia de esta forma de escribir sobre lo indígena y va a tratar de tener un acercamiento desde su distancia, desde su posición letrada, pero no un indígena ideal, no un indígena de papel, sino el indígena que existe, ¿no? Porque toda la recuperación del indígena, que es el primer escudo de Chile, una recuperación de un indígena que ya no existe, un indígena del pasado, ¿no? Entonces, que es una estrategia de decir, bueno, ¿están presentes los indígenas? Sí, pero los indígenas que nos interesan ya fueron exterminados, ¿no? Y no son parte de nuestra sociedad, son parte de la historia, que es también clausurar y silenciar a ese grupo. En general, pongo dos citas de los dos autores más racialistas o racistas y antiindígenas del siglo XIX, porque son representativos también de las tendencias de la época, que es Benjamín Vicuña Maquena, que habla en el 68 desde el Congreso chileno, y también es interesante lo de Concha, que es un periodo previo a la Guerra del Pacífico y previo también a la ocupación de la Araucanía o el Wallmapu. Y miren lo que dice Vicuña Maquena con respecto al indio guerrero, ¿no? Hablaban de, ahí lo voy a decir,
ficciones de patriotismo, decía un autor argentino. A buen seguro que ni Merín ni Quilapán han visto jamás un ejemplar de la Araucana, que va a ser un texto muy influyente. Bilbao va a decir que el primer libro que leyó fue la Araucana y que le regaló su padre. Ni saben quiénes fueron Rengo y Galvarino. Así pues, es algo muy curioso el que nosotros por pura moda, dice, y desquite con los españoles hayamos estado desde 1810 bautizando con nombre de héroes araucanos nuestros pueblos, nuestros buques de guerra y aún nuestros hijos, cuando Lautaro y los Caupolicán son mitos desconocidos de su raza. Es una mirada. La de Sarmiento, que esto ya lo había escrito en Chile, ¿no? Y lo reescribe en el Nacional Argentino como 30 años después, en el 76. ¿Lograremos exterminar a los indios?, dice Sarmiento. Si no me equivoco, ya era presidente en este momento, había sido presidente cercanamente, no me acuerdo la fecha. Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Miren, aparece lo sublime. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Bueno, en el caso de Concha, ¿no es cierto? Esa mirada, uno dice, bueno, queda en el nivel literario, ¿no? En el nivel retórico, sin que eso pueda afectar la realidad, no estoy diciendo eso. Pero en el caso de un congresista, diputado, candidato a presidencia de la República, y uno que fue diputado y presidente de la República, sí que tuvieron sus palabras correlatos, ¿no? La ocupación de la Araucanía y la conquista del desierto en Argentina, que fueron uno de los dos grandes exterminios masivos, ¿no? Durante el siglo XIX. Y aquí están presentes. Y Bilbao va a ser una figura que está en contra de esta mirada, ¿no? Bilbao incluso va a firmar sus cartas desde el exilio como Pancho el Araucano, ¿no? Se va a autodenominar Pancho el Araucano porque así le había puesto su amigo Quinet en Francia, cuando había ido a Francia. Y miren lo que se pregunta, y esto es parte de lo que Hernán Paz, un autor argentino, ha estudiado, la filología romántica, que por un lado está tratando de hacer lo que hace Sarmiento, el exterminio, y lo que promueve también Vicuña Maquena acá, y por otro lado están estudiando las lenguas indígenas, ¿no? Con un sentido comercial, con un sentido patrimonial muchas veces, y con un sentido también del pasado, ¿no? Como estudiar el pasado, la historia del país. Y Bilbao se va a preguntar si hay una cátedra de araucano en el Instituto Nacional, ¿no? Él está en el exilio, en el 61 en Argentina, lleva 10 años exiliado, y le pregunta también si se estaba formando esta cátedra, porque justamente Amunátegui tiene un texto sobre el estudio de la lengua mapuche, y era una ilusión, ¿no? Era una ilusión absoluta. Y también ahí le cuenta que su primer libro fue La Araucana, ¿no? Y se lo leyó su padre. Ahí al lado hay un cuadro, una pintura que no se nota muy bien, que es un cuadro de Castan mexicano, ¿no? Y ahí todas las tipologías que habían a partir de las diferentes mezclas raciales y el lugar que se ocupaba en la sociedad, ¿no? Va a estar también en contra Bilbao de la política del colonialismo interno, ¿no? Eso es lo que se denomina en el siglo XX a partir de los trabajos de González Casanova, ¿no? Y de la idea de Alberdi de gobernar es poblar, ¿no? Que lo escribe en Base y Punto para la República, para la Constitución Política de la República Argentina, y va a tener también un debate en la prensa, ¿no? Y que es muy decidor de lo que está pasando en América Latina. O sea, miren lo que dice Alberdi, y ahí un texto de México, ¿no? El Monitor Republicano, que era un prensa liberal.
Si la población, dice Alberdi, de 6 millones de angloamericanos con que empezó la República de los Estados Unidos, en vez de aumentarse con inmigrantes de la Europa libre y civilizada, se hubiese poblado con chinos o con indios asiáticos o con africanos o con otomanos, sería el mismo país de hombres libres que es hoy día. No hay tierra tan favorecida que pueda por su propia virtud cambiar la cizaña en trigo. El buen trigo puede nacer del mal trigo, pero no de la cebada, ¿no? Que era el proyecto de colonizar los territorios americanos con inmigrantes europeos, lo que promovió Vicuña Maquena, lo que promovió Vicente Pérez Rosales, y que también se hizo en México una sociedad donde el legado indígena era mucho más presente. En el Monitor republicano, en la prensa, se decían cosas como esta en el 49, post la invasión de Estados Unidos a México y le quitó todo el norte a México, ¿no? La raza indígena envilecida y degradada, dice el Monitor republicano, se encuentra embrutecida y nivelada con los brutos de los cuales es compañera y de cuyas labores participa. Sus deseos se limitan a la satisfacción de sus necesidades puramente animales, segregada de la raza blanca, lejos por lo común del gobierno, incapaz de conocer y valorizar sus actos, sin percibir ninguna ventaja material de un orden establecido, no pueden integrarse en los negocios públicos, ni mucho menos tomar parte de ellos, frente a la visión de gente como Ignacio Ramírez. Lo interesante es que estos discursos que a nosotros nos pueden parecer muy extemporáneos y obviamente racistas, todo lo que uno diga, no tenían juicio de imprenta, ¿no? Pero hablar algo contra que la Iglesia Católica era la Inquisición, que debiera haber separación entre Iglesia y el Estado, eso sí, esto era la verdad de la época, ¿no? Y era parte de incluso lo políticamente correcto, ¿no? Había muy pocas voces en contra de eso. El segundo autor, antes de entrar a la polémica que les quiero presentar, es Ignacio Ramírez, que él sí es de ascendencia indígena, de una familia liberal, mestiza entre comillas, pero sí hablaba náhuatl, él, poeta, ensayista, historiador, congresista, funcionario público. Él fundó la Biblioteca Nacional de México, en el estado que junto a Perú tenía más ascendencia indígena en el siglo XIX, y más indígenas que hablaban esa lengua. En México el problema de la lengua era un problema real porque muchas zonas no hablaban español, ¿no? Y era un problema real para el Estado porque necesitaban negociar o someter a las políticas públicas del momento a esos sectores. Estos son dos figuras del letrado en términos como de Ángel Rama, ¿no? de esos pensadores como hegemónicos de la política, pero al mismo tiempo son letrados que van contra esa hegemonía blanca y de un proyecto civilizador al estilo Alberdi, al estilo Mitre, al estilo Vicuña Maquena, etc. Va a participar en la Academia de Letrán con Guillermo Prieto, Lacunza, Manuel Painó, Andrés Quintana Roo, que son intelectuales muy importantes del México de la Reforma, ¿no? De la Reforma Constitucional del 57, y va a comenzar a publicar un periódico satírico, Don Simplicio, 1845, que también va a tener la censura del Estado mexicano, ¿no? Porque principalmente sus sátiras iban contra la Iglesia y contra los conservadores y moderados en términos políticos, ¿no? Y clausuran el medio. Va a participar también en una serie de medios de la prensa mexicana de la época. En México la prensa va a ser muy fuerte, ¿no? Y el trabajo, si alguna vez los que son más jóvenes estudian el siglo XIX, una de las ventajas que tiene México en relación a Chile para estudiar la prensa del XIX es que hay una gran cantidad de diarios, periódicos, semanarios digitalizados, una enorme cantidad digitalizados. Por ejemplo, todo el siglo XIX, que salía básicamente todos los días durante 50 años, ¿no? Entonces eso está digitalizado con buscador de palabras, es excelente. Y Altamirano va a trabajar va a escribir para el Monitor Republicano, el siglo XIX, el Demócrata, La Sombra de Robespierre, el Correo de México,
etcétera, etcétera. Y también va a fundar un periódico que se llama Temis y Deucalión, ¿no? Y va a ser una figura central en pensar la opinión pública. Puse una cita acá porque creo que sintetiza muy bien lo que es la noción de opinión pública en la época y el rol de la prensa. Útiles, dice, son para la juventud las escuelas y los textos, pero la multitud enteramente práctica y militante quiere periódicos. En estos todos los ramos del saber tienen su departamento. Quien busca sistemas, encuentra sistemas. Quien desea aplicaciones, encuentra aplicaciones. Las clasificaciones, la historia, los ensayos, las hipótesis, todo circula como moneda corriente y la instrucción se amolda a la capacidad de la inteligencia y vigila por satisfacer al cabo de cierto tiempo todas las necesidades, ¿no? O sea, la prensa en México era básicamente lo que para muchos sería el internet hoy, ¿no? Estaba todo ahí. Y en México, por ejemplo, Ignacio Ramírez publicó pocos libros porque la mayoría de sus trabajos eran por la prensa. Y un artículo que me interesa en estas comparaciones, que metodológicamente no son tan precisas, pero como para presentar esta figura me parece adecuado, es un texto que escribe justamente en el 50 en Temis y Deucalión, que se llama A los indios, que es un texto donde llama a los indios a votar por los liberales puros, que es una categoría que utilizan en México para referirse a parte del liberalismo, y que va a acusar también a los conservadores, a los moderados, de explotar al indígena, ¿no? Y esto le cuesta un juicio de imprenta, encarcelamiento, ¿no? Porque consideraron que llamaba a la sedición y a la guerra de casta. Hubo en ese periodo una guerra de casta muy brutal entre grupos indígenas y sectores del Estado que querían expropiarse del territorio indígena, ¿no? También Ramírez va a promover el estudio de la lengua náhuatl, ¿no? Y el estudio de las otras lenguas indígenas de México, ¿no? Y va a promover el sufragio y la propiedad de los indígenas. Y la educación indígena también va a ser un tema fundamental para Ignacio Ramírez, ¿no? Ignacio Ramírez se defiende en este juicio, está muy bien documentado, logra salir libre por votación dividida, y esto es uno de los fragmentos que le cuesta la cárcel y el juicio de imprenta. Dice: los puros son los únicos partidarios que os aman, pues los santanistas, que eran los seguidores de Santana, ¿no?, que había sido presidente, os quieren para soldados de su jefe, los monarquistas quieren reconquistarlos y los moderados os quieren vender como han hecho en Yucatán con vuestros hermanos. Todo indio debe ser puro, porque los indios son desgraciados y los puros quieren que todos los desgraciados mejoren su suerte. Vuestros enemigos vuestros enemigos os quitan vuestras tierras, os compran a vil precio vuestras cosechas, os escasean el agua aún para pagar vuestra sed, os obligan a cuidar soldados sus fincas, os pagan con vales, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un texto de 2-3 páginas que lo consideraron sedicioso, que también engañoso y que llamaba sobre todo el problema de la guerra de casta, ¿no?, que era una amenaza constante en la visión también de la élite política mexicana. Y el otro autor que forma parte de esta polémica va a ser Emilio Castelar, que es un ibérico, liberal, historiador, periodista, también va a fundar medios en España, va a estudiar Derecho y Filosofía en la Universidad de Madrid, va a ser catedrático de la Universidad de Madrid y va a defender la democracia liberal en España, en una España que va a ser monárquica hasta finales del siglo XIX, ¿no? Va a escribir en los principales periódicos de España, El Tribuno del Pueblo, La Soberanía Nacional, La Discusión, El Correo Español, etc. Y en México va a ser muy conocido porque va a escribir durante 30 años para el Monitor Republicano, va a tener muchos amigos intelectuales mexicanos que los conoce a través de cartas, y va a escribir para otros medios de México y también para otros medios
sudamericanos, ¿no? Y ahí va a generar la polémica. Era un autor muy pedido, ¿no? Muy considerado por los sectores liberales acá, porque en España se oponía a la monarquía. En 1864 también va a vivir exilio, ¿no? Ramírez va a tener un exilio interior durante la invasión francesa, en el 61, donde hay un gobierno itinerante y se va a radicar en el norte de México, en Sinaloa. Y también Emilio Castelar va a ser exiliado un par de veces de España, ¿no? Va a escribir el periódico La Democracia, donde se origina la polémica que les voy a presentar. Y va a escribir un artículo en el 65 ahí, El Rasgo, que es una crítica feroz a la monarquía y a Isabel II, y va a ser condenado a muerte, se va a exiliar en Francia, ¿no? va a generar un motín, etcétera, etcétera. También juicio de imprenta, y una vez de regreso a España de su segunda salida, se va a establecer la Primera República Española. Va a ser presidente de la Primera República Española, y ahí se va a poner un poco conservador, va a censurar la prensa, va a poner militares a las revueltas populares, etcétera, etcétera. Exilio, regreso, diputado, y ahí funda el Partido Republicano Democrático. Ahora, voy a entrar en la polémica, ¿no? El contexto geopolítico que da origen a la polémica va a ser el siguiente. La reanexión de Santo Domingo, que hoy día es República Dominicana, entre 1861 y 1865 por España. La segunda intervención en México, con el apoyo de España e Inglaterra en un inicio de Francia, con Napoleón III y con Maximiliano, que es el de la pintura, que lo va a instalar como emperador. Entre el 64 y el 67, que después lo van a fusilar junto a su familia, y el gobierno itinerante de Benito Juárez, que va a ser también de ascendencia indígena, donde Ramírez va a participar y que se va moviendo por distintas zonas de México, dándole la batalla a Maximiliano y las tropas francesas, y va a estar escribiendo desde Sinaloa Ramírez muchos de los textos principales. Y por otro lado va a ser un elemento que desencadena la polémica, la guerra hispano-sudamericana entre España, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, ¿no? Que va a terminar en el 66 con un bombardeo en Valparaíso. No alcanza a ser una guerra tan grande, pero se apoderan de las Islas Chinchas los españoles, ¿no? Que era una isla guanera, ¿no? Y eso era recurso económico. Ahora, el texto que inicia la polémica, que es el que tiene relación con el concepto de desespañolización, es un concepto que se llama América en peligro, que es del 64, después de que el almirante Luis Hernández Pinzón, de la reina Isabel II, ¿no? De la monarquía de Isabel II, invade las Islas Chinchas, ¿no? Y se apodera de las Islas Chinchas, toma preso a su alcalde, etcétera, etcétera. Y Bilbao era un latinoamericanista acérrimo, defensor también de las soberanías nacionales, etcétera, y escribe ese artículo en El Pueblo de Buenos Aires el 1 de junio de 1864, o sea, un tiempo muy corto después, en esa época, de la invasión de las Chinchas, ¿no? Y miren lo que dice Bilbao: voy a manifestar tan solo la significación y la alegría profunda que me ha causado el atentado de Pinzón. Esa alegría no es ocasionada por ver que se cumplen las profecías de la América en peligro, por la justificación de mi polémica de aquel tiempo. Él antes había escrito un ensayo más largo, La América en peligro, que era justamente en contra de la invasión de Napoleón III de México, y aquí lo cita, que es un ensayo como 30, 40 páginas, y dice: por la razón que los hechos de su fatal y terrible desarrollo están dando a mis palabras de 8 años a esta parte, ni por el bello espectáculo de solidaridad republicana que desde Washington hasta Magallanes la América presenta. No, otra causa motiva mi alegría. Esta causa es la desespañolización de América, ¿no? Ahí introduce
El concepto, lo único que yo encontré que quien lo había utilizado antes era Sarmiento en El Facundo, que escribe en Chile en el 45, pero lo utiliza en un sentido contrario. Habla de que América tiene que desespañolizarse, pero europeizarse al mismo tiempo. Y acá Bilbao va a hablar también en contra de todos los imperios europeos, ¿no? Castelar va a ser también un latinoamericanista desde Europa, una figura muy rara, así lo estudia por ejemplo Arturo Ardao en América Latina y la Latinidad, ¿no? Va a escribir para el periódico La América y la discusión una serie de textos a favor de la unión de los pueblos latinos tanto en Europa como en América y con un ideal republicano, etcétera, etcétera. Eso en la década del 50 y el 60. Y ha pedido una carta de un ciudadano, unas cartas de unos ciudadanos españoles, pero una carta que él va a citar, va a transcribir, que acusa a Bilbao, porque había muchos residentes españoles en Buenos Aires, que acusa a Bilbao de que está llamando a desespañolizar, ¿no es cierto?, etcétera, que es una crítica a los españoles, un odio, se habla también de hispanofobia, antihispanismo, y va a escribir un texto que yo cuando estuve trabajando en Madrid no me preocupé de ese texto porque no había conocido lo de México, entonces lo dejé de investigar, pero tenía la versión que publica La Tribuna de Buenos Aires el 15 de septiembre del 64, que se llama Los españoles en Buenos Aires, Bilbao y la democracia, ¿no? Que reproduce el texto de Castelar, que también era masón, que critica a Bilbao, ¿no? Esta cita en nuestra historia intelectual y cultural de Sudamérica, ¿no?, y de Chile no tiene ninguna importancia. En México, cuando estuve este año allá, tenía una importancia grande, porque Ignacio Ramírez va a escribir un texto el año posterior que se llama La desespañolización y toda una interpretación, y yo hablé con unos académicos, investigadores mexicano. Hay toda una teorización sobre la desespañolización en el último tercio del siglo XIX en México y principio del siglo XX, la importancia radical que tuvo esa polémica entre Ramírez y Castellari, que está así asumida en México, ¿no? Y así se estudia por historiadores y se ha estudiado así desde el siglo XIX. Y esta es la frase en disputa, dice: renegáis americanos que tantos timbres tiene en su historia, tantas prendas en su carácter, tantos fulgores en su civilización. Renegáis de este país, el único que supo leer en la frente de Colón el enigma de vuestra existencia. Renegáis de este país que ha fundado vuestros puertos, que ha erigido vuestros templos, que os ha dado su sangre, que ha difundido su alma en vuestra alma, que os ha enseñado a hablar la más hermosa, la más sonora de las lenguas, y que por civilizar al nuevo mundo se desangró, se enflaqueció como Roma para civilizar el antiguo, ¿no? Soy injustísimo con nosotros. Las leyes de Indias, si atendemos a su tiempo, son sapientísimas. Vuestro gobierno era mejor que el mismo gobierno de España, y cuando sacudimos el yugo del absolutismo, hoy llamamos a vuestras cortes y escribisteis con vuestros códigos venerados de nuestras libertades. Está hablando de las cortes de Cádiz durante la independencia, que citaron también a los hispanoamericanos. Si habéis podido abolir la esclavitud y borrar esa mancha de nuestra frente, esa mancha que aún ennegrece el pabellón norteamericano, en el cual no se lavará sino con torrentes de sangre republicana, si lleváis esa ventaja al gran pueblo sajón, al imperio brasileño, lo debéis a esta misma España que tanto dulcificó la esclavitud con su espíritu de igualdad. Después va a hablar de los errores, que sí, efectivamente Castelar reconoce que había la política del prestigio, como así se le llama historiográficamente a la política de Isabel II, de Cuba, de Santo Domingo, ¿no?, del auxilio a Francia en México, ¿no?, la reivindicación de la Chincha, eran errores. Y Bilbao va a escribir también una refutación a este texto,
que se va a publicar en el Pueblo de Buenos Aires como contestación al señor don Emilio Castelar el 26 de septiembre del 64, con una nota introductoria que no voy a leer por razones de tiempo, donde el Pueblo de Buenos Aires dice, bueno, Bilbao le responde en muy buenos términos a Castelar, que se cree que nos viene acá nuevamente a imponer los términos de la discusión y a decir que nosotros tenemos que prácticamente agradecer a España porque nos trajo la civilización. Bilbao va a responder en muy duros términos a Castelar, ¿no? Y esto sí lo voy a leer porque es importante para lo que me queda poquito para entrar al texto de Ramírez. Que un hombre inteligente como el señor Castelar, un español que hace profesión de demócrata, venga a justificar la horrible tradición de su patria, de sus relaciones con la América y a contradecir los principios que hace profesión, tan solo por vindicar a su patria a despecho de la historia, de la verdad y de la justicia, esto es verdaderamente sorprendente y compromete la posición moral que el señor Castelar quería conquistar. Si usted es un republicano, tiene que condenar la conquista, que es el asesinato de los pueblos, y tiene que condenar a su patria, que es el martirologio de la libertad de pensamiento, principio fundamental de la república. Después va a considerar que esta no es una cuestión afectiva ni de patriotismo, voy a criticar mucho el patriotismo de Castelar, sino que con la organización política que debe ser republicana, donde se abraza la igualdad, la libertad, y la fraternidad, y donde no hay nacionalidad, ni razas, ni casta, ni familia, ni tradición, ni religión, ni patria que pueden destruir las fronteras de la democracia, ¿no? Y va a señalar, porque Castelar se justifica con que en realidad, bueno, él se ha opuesto a la monarquía, pero y parte del pueblo también, pero no ha dado resultados, y va a decir que el pueblo, y para quitarle responsabilidad al pueblo español, ¿no? Y va a decir Bilbao que el pueblo que no es responsable de su gobierno es un pueblo de carneros. Quitar a los pueblos la responsabilidad de su gobierno es una cortesanía indigna de un verdadero republicano. Quitar a los pueblos la responsabilidad de sus gobiernos es, en último resultado, despojarlos de su soberanía. Señor Castelar, agrega más adelante, es necesario respetar la verdad un poco más y no lanzar frases propias de un torpe y ridículo sofista. Da vergüenza tener que refutar tales absurdos, de ver la abolición a la esclavitud, de la esclavitud a la misma España que nos esclavizaba, de ver la abolición de la esclavitud a la España, la única nación europea con esclavos, etcétera, etcétera. Ese es el tenor de la polémica. Después va a entrar otro texto firmado con MRTI, ¿no? Ahí me faltó la I, protesta la desespañolización en la Tribuna de Buenos Aires en octubre de ese año, donde va a hablar que los hispanoamericanos no pueden desespañolizarse porque lo llevan en la sangre. Bilbao va a responder en términos no racialistas, es decir, esto no tiene que ver con biología, átomos, sino esto tiene que ver con posiciones políticas, con instituciones, con costumbres, etcétera, con hábitos y no con una cuestión biológica. En el Evangelio americano va a seguir la polémica y ahí va que el último libro que publica en vida, él va a teorizar la desespañolización, ¿no? Y va a pensar en términos culturales y políticos ese significado. Y bueno, y con eso va a terminar la polémica, al año siguiente muere. Y Ramírez, y aquí está la elaboración también y la estrategia de Ramírez que genera la polémica, mientras está en Sinaloa, escribe un artículo que tiene como 4 o 5 páginas en una versión actual, en otro son 5 o 6 columnas en el diario de la época, en La Estrella de Occidente de Ures en el 65, y según el primer biógrafo Ignacio Altamirano, que había sido su discípulo, también en La Insurrección, ¿no? Y Ramírez va a tomar la cita de Castelar que les leí al principio y la va a instalar al inicio del ensayo, y él va a responder. Hay muchas similitudes con el texto de Bilbao, pero aquí tengo algunas hipótesis. Y después va a ser reeditado en el 68, en el 71, en vida de Ramírez, ¿no? Y después de su muerte también va a ser uno de los textos más reeditados.
la cita que parte el ensayo dice, bueno, el insigne intelectual español Emilio Castelar ha escrito tal cosa, renegado y americano, y llega hasta civilizar el antiguo, ¿no? Y corta la cita ahí. Y lo que parte Ramírez dice, mueran los gachupines, fue el primer grito de mi patria, y en esta fórmula terrible se encuentra la desespañolización de México. ¿Hay algún mexicano que no haya preferido en su vida esas palabras sacramentales? Yo, uno de los más culpados, debo al señor Castelar, a quien admiro, una explicación razonada sobre por qué reniego de la nación que, creyendo descubrir en la frente de Colón un camino seguro para robar a los portugueses las Indias orientales, tropezó con nosotros y desde entonces se ha complacido en devorarnos, dice Ramírez. Ahora, ¿cuál es el problema de Ramírez? Disculpen, es que Ramírez no cita a Bilbao en ningún momento sobre el concepto de desespañolización, ¿no? Cita solamente ese texto, no voy a leer lo otro por razones de tiempo, las otras respuestas, ¿no? Lo lee en clave mexicana, lo que Bilbao hace en clave latinoamericana, Castelar lo lee en clave mexicana en relación a la conquista de México, ¿no? Que le dice que ya no hay que ilusionarse con que nadie quiere imitar a España en estos momentos, no estamos renegando de nada. Y en la edición del 68, ¿no? De este texto que lo publica en el Semanario Ilustrado, y esto es lo que ha generado, ¿no? Una discusión, y me generó una discusión en México, se empieza a introducir el texto ya en México, ya se habían ido los franceses, ¿no? Ya desde un diario central, un periódico central, se introduce con el siguiente texto la desespañolización. El célebre publicista español don Emilio Castelar ha consagrado a algunos de nuestros compatriotas expresiones de estimación al enviarles su retrato que han recibido por el último paquete inglés. Nuestro colaborador, el señor licenciado don Ignacio Ramírez, se cuenta entre los favorecidos y el señor Castelar le consagra un recuerdo tan galante como honroso para el señor Ramírez de una polémica literaria entre ambos en los términos siguientes. Cito ahí a Castelar. A don Ignacio Ramírez recuerdo de una polémica en que la elocuencia y el talento estuvieron siempre de su parte. El vencido, Emilio Castelar. Sentimos, dice ya en el 68, el Semanario Ilustrado, el editor dice, sentimos no poder dar luz en nuestras columnas el trabajo del señor Castelar que originó la polémica que menciona, pues no nos ha sido posible obtenerlo, ¿no? El texto que lo cita siempre en México se desconoció, nunca se supo de dónde saca la cita Ramírez. El texto fue reproducido también en Estados Unidos, los mexicanos que estaban exiliados en Estados Unidos en ese momento, etc. Y ahí está el retrato, y por la parte de atrás del retrato está la firma, que algunos historiadores no habían encontrado. Yo leyendo muchos historiadores, discutiendo, algunos no lo habían encontrado. Un bisnieto, algo así, de Ramírez, lo encontró y sacó una biografía sobre Ramírez que es muy denostada por los académicos, que lo consideran una mala biografía, pero él estaba ahí y yo fui al Museo de Antropología, a la biblioteca del Instituto de Historia y Antropología, donde está el archivo de Ramírez, y justamente estaba esto. Y esto me puso en varios problemas, ¿no? Porque... 10 minutos, sí, yo estoy terminando. Porque Ramírez arma una polémica, porque después de la desespañolización, él en el 68, tanto en el Semanario Ilustrado como en el Federalista, va a aparecer con un texto que se llama el antigalicanismo, donde le va a pedir disculpa, que aquí no alcancé a citar la parte donde habla que Castelar debe americanizarse, y que Ramírez en el texto del antigalicanismo le pide disculpa a Castelar por incitarlo a americanizarse, ¿no? Y dice que en realidad lo que tenemos que hacer es dejar de utilizar galicanismo, o sea, terminología francesa, y tenemos que recuperar el español, ¿no? Pido perdón a Castelar por haberlo invitado a americanizarse. Los de la raza más o menos latina necesitamos medio siglo para ponernos en aptitud de recibir a tan nobles huéspedes. El mismo Castelar, como nosotros, más necesita olvidar el Sena que el Manzanares, ¿no? Que el río de Madrid.
Desde este momento se consagra la polémica en México y se consagra que la polémica fue solo entre Ramírez y Castelar y que Ramírez le ganó porque Castelar le envía, ¿no es cierto?, ese autorretrato con esa firma y con esa dedicatoria, ¿no? Y en ese momento también son ya amigos, pertenecen a la misma logia masona. Bilbao era de la logia de la Unión del Plata, pero una logia que se pelea también con Bilbao, ¿no? Y aquí ya para ir terminando, algunos de los problemas que yo veo que esto es una polémica muy importante en la historia intelectual y literaria del siglo XIX, sobre todo por el lado de México y la figuración de Ramírez, porque Bilbao, como murió en el exilio, murió tempranamente, esos textos se estudian por los estudiosos de Bilbao, y hay una cuestión que tiene que ver con cómo nosotros estudiamos los modos de circulación, producción, recepción y apropiación de la idea en el siglo XIX, ¿no? O sea, porque la pregunta es cómo llegó, una de las preguntas que tengo, cómo llegó Ramírez a conocer el texto de Castelar desde el exilio, ¿no? Pensando que había más restricciones para el ingreso de la prensa o europeo o sudamericana en un momento de invasión. Y por otro lado, repensar una cuestión acá que me parece que es fundamental, por lo menos para el siglo XIX, pero también para el siglo XX, los nacionalismos metodológicos, ¿no? Que consiste en estudiar a partir de las fronteras políticas y estatales fenómenos culturales e intelectuales, ¿no? O sea, y esto nos pasa porque los que hacemos literatura latinoamericana muchas veces por razones obvias o hacemos historia intelectual latinoamericana nos concentramos en ciertas zonas y también porque tenemos una forma de estudiar la literatura chilena, la prensa chilena, la prensa argentina, etcétera, etcétera, como sistemas cerrados y nos perdemos que la gran mayoría de estas figuras viajaban, a diferencia de Concha, viajaban mucho, ¿no? Por Europa, por Estados Unidos, dentro de América, y por otro lado, que la prensa viajaba mucho por sí mismo, ¿no? O sea, la prensa era la novedad en la época y además circulaba a través de los puertos, ¿no? No era necesario que viajaran, había agentes comerciales que difundían la prensa. Entonces, repensar el nacionalismo metodológico, pensar también los puntos de contacto. Los tres eran republicanos, los tres sufrieron el exilio, los tres tenían una mirada sobre Hispanoamérica diferente para la época, pero también hay que pensar en los diferentes contextos de producción de estos textos que estaban en la prensa y que tuvieron también un papel central, ¿no? Y también, y eso lo plantea en México, como trabajar más colaborativamente cuando uno trabaja en el siglo XIX y en archivos, ¿no? Porque esas son cosas que uno desconoce y tratar de salir de las fronteras nacionales. Y algunas interrogantes que me genera esto, yo solo presenté la polémica, no tengo un análisis de fuentes, pero por eso otra oportunidad. Las preguntas que me quedan es, ¿cómo circuló el texto de Castelar para llegar al norte de México en medio de la invasión? Si el texto de Castelar, como me lo plantearon algunos mexicanos, a lo mejor había otro texto de Castelar que publicó en México, que conoció Ramírez, donde utiliza las mismas palabras, la misma cita, que se puede dar y que Ramírez conoció ese texto y no el de la polémica. Claro, el único problema es que la desespañolización es un concepto que no se llega fácilmente, ¿no? O sea, una cosa es decir, bueno, conoce el texto, y otra cosa es que hable de desespañolización directamente Ramírez, que se le ocurra a él mismo, ¿no? Una palabra que ni siquiera hoy es muy empleada, ¿no? Es un neologismo. La otra pregunta que me cabe es ¿por qué Castelar se declara vencido frente a Ramírez? Bueno, Bilbao ya había muerto en ese momento, esto es el 68, había muerto en el 65 y no con Bilbao. Una hipótesis es que pertenecían a la misma logia, tenían colaboraciones en común a través de la prensa, amigos en común en la prensa, por cartas, por correspondencia. Y por otro lado, se me ocurre, ¿no? Pero sigue siendo una pregunta, es que la respuesta de Bilbao es durísima, ¿no? Ramírez incluso le dedica algunas obras después a
a Castelar, ¿no? La lectura de la historia política de México, un texto muy importante, se lo dedica a Castelar, en otros momentos lo cita, en el antigalicanismo del 68 lo cita también y le pide disculpas, etc., ¿no? Y si Ramírez conoció o no el texto de Bilbao, yo entiendo que en la Democracia de Madrid no está publicado el texto de Bilbao, solo se publica la carta que le envían a Castelar señalando lo de Bilbao y la respuesta que da Castelar, ¿no? Y también si es posible hablar dentro de la historiografía mexicana de una polémica entre Ramírez y Castelar sin tener la fuente o una de las fuentes de la polémica, que sería Bilbao. Eso sería. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Marcelo Sangüesa por la exposición, le agradecemos a ustedes también por estar atentos a esta última ponencia.